Imagina que despiertas mañana y por primera vez en años, el peso en tu pecho ha desaparecido. No hay una lista de tareas gritándote al oído, ni esa parálisis extraña que te mantiene pegado a la cama, aunque sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Durante décadas nos han dicho que la ansiedad y la pereza son defectos de carácter, fallos en nuestra fuerza de voluntad que debemos castigar. Pero, ¿y si te dijera que esa lucha constante contra ti mismo es exactamente lo que alimenta el ciclo? Existe un mecanismo biológico oculto, una especie de interruptor de seguridad en tu cerebro que confunde el progreso con el peligro. Si no entiendes cómo desactivarlo, cualquier intento de cambio será como intentar correr un maratón con los cordones atados entre sí. La mayoría de las personas viven en un estado de urgencia pasiva. Sienten que el mundo se acaba si no hacen todo ya, pero terminan no haciendo nada porque el sistema nervioso colapsa ante la presión. Es una paradoja cruel. Estamos agotados de no hacer nada. Para romper esto, no necesitamos más disciplina militar ni frases motivacionales vacías. Necesitamos una reconfiguración radical de cómo interactuamos con nuestra propia química cerebral. Vamos a explorar 7 acciones precisas, fundamentadas en la neurobiología y la psicología del comportamiento, que no solo calman el ruido mental, sino que devuelven el control de tus extremidades a tu voluntad. Para entender el primer paso, debemos observar un fenómeno que ocurre cada mañana antes de que siquiera abras los ojos. Tu cuerpo libera un pico de cortisol, la hormona del estrés, diseñada para despertarte. El problema es que la mayoría de nosotros tomamos ese pico natural y lo lanzamos por un barranco en el momento en que extendemos la mano hacia el teléfono móvil. Al revisar redes sociales o correos apenas despiertas, estás bombardeando un cerebro vulnerable con estímulos impredecibles. Estás entrenando a tu mente para reaccionar, no para actuar. La primera acción para eliminar la ansiedad de raíz es el ayuno de reactividad durante los primeros 60 minutos del día. Cuando evitas la entrada de información externa al despertar, permites que tu sistema dopaminérgico se estabilice. La pereza suele ser en realidad una sobreestimulación encubierta. Si tu cerebro recibe una descarga de placer barato a las 7 de la mañana viendo videos cortos, ¿qué motivación tendrá para enfrentar una tarea difícil a las 10? Ninguna. Has agotado tu moneda de cambio mental antes de empezar la jornada. Al proteger esa primera hora, le devuelves a tu cerebro la capacidad de valorar el esfuerzo real. No es solo silencio, es una reclamación de tu soberanía mental. Sin embargo, el silencio puede ser aterrador para alguien con ansiedad. Aquí es donde entra la segunda acción que parece contraintuitiva, la exposición voluntaria al microcaos. La ansiedad prospera en la incertidumbre y en la evitación. Cuanto más intentas evitar lo que te asusta, más grande se vuelve el monstruo en tu imaginación. La pereza, en muchos casos, es una forma de evitación emocional. No es que no quieras trabajar, es que tienes miedo de fallar o de sentirte insuficiente mientras lo haces. Para romper este ciclo, debemos practicar el arte de la incomodidad controlada. Puede ser una ducha de agua fría, una conversación difícil que has estado posponiendo, o simplemente sentarte 5 minutos sin hacer nada, observando cómo tu mente intenta escapar. Al exponerte deliberadamente a pequeñas dosis de estrés, reentrenas a tu amígdala para que entienda que la incomodidad no es una amenaza de muerte. Ahora, hay un error garrafal que casi todos cometemos al intentar ser productivos, y es lo que yo llamo la trampa de la planificación infinita. ¿Alguna vez has pasado horas organizando tu agenda, comprando libretas nuevas o descargando aplicaciones de productividad solo para sentirte vacío y exhausto después? Eso es procrastinación estructurada. Es la pereza disfrazada de trabajo. La tercera acción fundamental es la regla de la ejecución imperfecta inmediata. La ansiedad se alimenta de la perfección. La idea de que debes tener el plan perfecto antes de actuar es el mayor generador de parálisis que existe. La solución es empezar antes de estar listo con la intención deliberada de hacerlo mal. Cuando te das permiso para ser mediocre en el primer intento, la resistencia desaparece. El cerebro deja de ver la tarea como un juicio a tu valor personal y empieza a verla como un experimento. Aquí es donde llegamos
llegamos a un punto de giro que pocos discuten. Solemos pensar que la ansiedad y la pereza son opuestos. Uno es exceso de energía nerviosa y el otro es falta de ella. Pero la realidad es que son dos caras de la misma moneda de fatiga cognitiva. Tu cerebro tiene una reserva limitada de energía para tomar decisiones. Si pasas el día rumiando sobre el pasado o angustiado por el futuro, estás quemando combustible que necesitas para mover tus músculos en el presente. Por eso, la cuarta acción es el cierre de ciclos abiertos. Cada tarea no terminada, cada mensaje no contestado y cada promesa rota contigo mismo actúa como una pestaña abierta en el navegador de tu mente, consumiendo memoria RAM. La pereza no es falta de fuerza, es falta de ancho de banda. Al cerrar estos ciclos, ya sea terminando la tarea o decidiendo conscientemente no hacerla y eliminarla de tu lista, liberas una cantidad masiva de energía estancada. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo simplemente no responde? Aquí entra la quinta acción, una que desafía la lógica de la productividad moderna: el movimiento físico como ancla cognitiva. Es imposible pensar para salir de la ansiedad, porque el pensamiento es el problema. No puedes usar la misma herramienta que creó el nudo para desatarlo. Necesitas cambiar el estado de tu hardware para influir en tu software. Cuando sientas que la pereza te succiona hacia el sofá, no intentes convencerte con lógica, simplemente mueve tu cuerpo. Camina, levanta algo pesado, cambia de habitación. El movimiento físico altera la química de tu sangre y rompe el bucle de rumiación. El movimiento genera impulso, y el impulso es el enemigo mortal de la pereza. A medida que avanzamos, debemos abordar una verdad incómoda de nuestro entorno. Vivimos en una arquitectura diseñada para mantenernos ansiosos y perezosos. Las notificaciones, el diseño de las interfaces e incluso la disposición de nuestras casas a menudo están configuradas para la gratificación instantánea. La sexta acción es el rediseño del entorno de baja fricción. Si quieres dejar de ser perezoso, no confíes en tu voluntad, confía en tu entorno. Haz lo que es bueno para ti fácil y lo que es malo increíblemente difícil. Si el teléfono es tu fuente de ansiedad, ponlo en otra habitación. Si necesitas escribir, deja el documento abierto la noche anterior. Estamos condicionados por el camino de menor resistencia. Si esculpes ese camino con antelación, tu cerebro lo seguirá automáticamente sin necesidad de lucha interna. Al final, llegamos a la séptima acción, que es quizás la más profunda y difícil de aceptar: la aceptación radical del ritmo biológico. Hemos sido programados para creer que debemos ser máquinas de rendimiento constante, operando al 100% todos los días del año. Esta expectativa es el caldo de cultivo perfecto para la ansiedad crónica. Cuando tienes un día de baja energía y te castigas por ello, generas una resistencia que convierte un descanso necesario en una sesión de tortura mental. La verdadera eliminación de la pereza ocurre cuando dejas de luchar contra tus periodos de baja energía y empiezas a gestionarlos. Aprender a descansar sin culpa es la habilidad definitiva de la productividad. Un descanso real recarga el sistema. La pereza culposa lo agota más. La transición de una vida dominada por la angustia y la inacción hacia una de claridad y propósito no ocurre por un milagro, sino por la acumulación de estas pequeñas victorias mecánicas. No se trata de convertirte en otra persona, sino de dejar de sabotear a la persona que ya eres. La ansiedad te dice que algo malo va a pasar. La pereza te dice que no tienes lo necesario para enfrentarlo. Ambas son mentiras diseñadas para mantenerte a salvo en una zona de confort que ya no es confortable. Al aplicar estas 7 acciones, notarás algo extraño. Los problemas no desaparecerán, pero tu relación con ellos cambiará. La montaña no se hará más pequeña, pero tus piernas se harán más fuertes. El objetivo no es una vida sin estrés, sino una vida donde el estrés sea un combustible para el crecimiento y no un veneno para el alma. Recuerda que la claridad sigue a la acción, nunca al revés. No esperes a sentirte bien para empezar a moverte. Empieza a moverte y el bienestar te encontrará en el camino. La pereza es a menudo el grito de un alma que ha perdido el sentido de lo que está haciendo. Si no tienes un ¿para qué? Lo suficientemente grande, cualquier
cómo te parecerá una carga insoportable. Por eso, mientras limpias tu mente de ansiedad y tu agenda de distracciones, debes preguntarte qué harás con toda esa energía recuperada. El vacío que deja la ansiedad debe ser llenado con un propósito deliberado, o la ansiedad volverá simplemente para ocupar el espacio. Este viaje no es lineal. Habrá días en los que el teléfono ganará la batalla matutina, o en los que la incertidumbre parecerá ganarle al valor, pero ahora tienes un mapa de navegación. Ya no eres un pasajero a la deriva en las tormentas de tu propia química cerebral. Eres el arquitecto de tus estados mentales. Cada vez que eliges la ejecución imperfecta sobre la parálisis, cada vez que cierras un ciclo abierto y cada vez que te mueves a pesar del miedo, estás reescribiendo el código de tu destino. La ansiedad y la pereza no son cadenas perpetuas, son simplemente señales de que algo en tu sistema necesita un ajuste. Al escucharlas sin juzgarlas y responder con acciones precisas, transformas el plomo de tu angustia en el oro de tu potencial. El cambio real no es ruidoso ni espectacular, es silencioso, constante y ocurre en las pequeñas decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. ¿Cuál de estas 7 acciones vas a implementar en los próximos 10 minutos para romper el ciclo y recuperar tu energía?